Todos los ciudadanos de la Unión Europea pagamos por la ayuda destinada a países no pertenecientes a la Unión. Cada vez más europeos se preguntan cuánto, a dónde va y si alguien realmente sabe qué pasa con ese dinero. En iTalk hoy, Andris Piebalgs, comisario europeo de Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros. Conoce el funcionamiento de iTalk porque creo que nos ve. Ya sabe, preguntas rápidas y respuestas rápidas, comenzando por una muy básica. Hola, mi nombre es Daniel Lai, yo soy de Cuba y estoy viviendo en Bruselas. Mi pregunta es para la Comisión si Europa va a seguir siendo el primer donador del mundo o con la crisis va a pasar a segundo lugar y Estados Unidos va a tomar el primero. ¿Vamos a poder seguir siendo el primer donante? Eso parece. Me gustaría que otros fueran más ambiciosos, porque la Unión Europea es de lejos el mayor donante de ayuda al desarrollo del mundo. Destinamos al menos el 0,42% del ingreso nacional bruto. Estados Unidos y Japón apenas llegan al 0,2%. Me gustaría que imitaran a los europeos. ¿Por qué lo seguimos haciendo en la actual crisis económica? Cuando pega la crisis, pega más a los países más pobres que a los más desarrollados. Hay menos comercio, menos demanda y más pobreza. Creo que en tiempos de crisis es incluso más importante mirar hacia los países pobres, porque la pobreza crea inseguridad, provoca guerras y conflictos. Es evidente que en tiempos de crisis no podemos olvidarnos del mundo, porque nos afectaría a nosotros. Para insistir en este punto, otra pregunta sobre el mismo tema. Emmanuel, de Francia. Me gustaría preguntarle si no ha llegado el momento de dedicar ayuda al desarrollo a países europeos, más que a países que ya han recibido un montón de subvenciones y de ayuda financiera. Esta, comisario, es la cuestión. ¿Podemos seguir pagando a otros países en crisis fuera de Europa? ¿Y cuál es el presupuesto? He intentado consultar en Internet, pero es muy difícil encontrar las cifras reales. ¿Cuánto pagamos cada ciudadano europeo? En África gastamos 4.200 millones de euros al año, mucho menos que los fondos estructurales dentro de la Unión Europea. Para un ciudadano europeo serán de 50 euros a... Bueno, depende del país. Los alemanes pagan más que los griegos en este momento. Es verdad, pagan más porque los diferentes países de la Unión Europea se encuentran en diferentes niveles de ayuda. Los que pagan más en ayuda al desarrollo son los ciudadanos de Luxemburgo, seguidos por los daneses, suecos y holandeses, países que están por encima del 0,7% del ingreso nacional bruto. Y para un luxemburgués medio, ¿esto supone como una entrada de cine? ¿De qué cantidad estamos hablando? Diría que para un ciudadano luxemburgués podrían ser 100 euros al año. Para ayuda al extranjero, otra pregunta para el comisario Piebalgs. Hola, mi nombre es Megan, soy belga. A menudo oímos hablar sobre ayuda humanitaria a países africanos o a países en vías de desarrollo, pero creo que es hipócrita, porque se habla mucho de este tipo de proyectos, pero nunca llevan a nada. ¿Es eso verdad? ¿Cómo sabemos cómo se emplea el dinero? No. Creo que hay que mirar los ODM. ¿ODM? Objetivos de Desarrollo del Milenio. Representan básicamente la lucha contra la pobreza y el acceso a la educación. Millones de personas disponen ahora de agua potable. Al menos el 90% de los niños tiene ahora acceso a la educación. También han bajado las tasas de mortalidad materna y las de mortalidad de niños menores de 5 años. Creo que una de las cuestiones más visibles es la propagación del SIDA. Se creía que el SIDA iba a diezmar África. Hemos conseguido limitar la propagación del SIDA. Si ve lo que hemos conseguido, son logros destacables. Pero hay gente que le preguntaría por qué no gastamos el dinero ayudando a gente con SIDA dentro de la Unión Europea. ¿Qué contesta? La escala es diferente. No cabe duda de que ayudamos a la gente dentro de la Unión Europea. Si mira la escala, no es comparable. En la Unión Europea, sobre todo, hay grupos de riesgo específicos, gente que toma drogas. Pocos grupos están afectados
por el SIDA. En África se ha propagado por toda la población, con niños convertidos en cabeza de familia porque sus padres han muerto a causa del SIDA. Lo mismo ocurre con la malaria. En Europa no hay malaria. En África mata a millones de personas. O la tuberculosis, porque en parte viene con el SIDA. Así que existe una enorme diferencia entre la situación sanitaria en Europa y en África. La mayoría de los europeos tienen una expectativa de vida de al menos 70 u 80 años. En África, en Burundi, por ejemplo, la expectativa media es de 50 años. En África, Burundi, let's take an example, average life expectancy is 50 years. Otra pregunta para el comisario. Me llamo Justin, soy de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo se mide la transparencia? ¿Y cómo se controla el dinero una vez que es entregado a un país en concreto? ¿El control se realiza desde un país africano o desde Centro Europa? Gracias. Una pregunta muy concreta. ¿Cómo se mide la eficiencia del dinero que damos? Creo que hay dos preguntas. Primero, la sospecha habitual de que se pierde el dinero dándolo a gobiernos no democráticos y corruptos, y eso es un error. A veces es el caso. No, nunca hemos perdido dinero por culpa de la corrupción, al menos que yo recuerde, porque antes que nada realizamos controles para saber si el proyecto puede implementarse de forma segura y hacemos controles durante su implementación. ¿Controles de qué? ¿Del proceso democrático o de la manera en que se gasta el dinero? De la manera en que se gasta el dinero, porque cuando ves el nivel de democracia de la gestión de las finanzas públicas, puedes decidir la forma de implementación. Normalmente lo mejor es hacerlo a través del gobierno, pero necesitas estar seguro de que el gobierno es capaz de seguir el programa. Nosotros siempre pagamos en base a unos resultados. Si no hay resultados, no se transfiere el dinero. Sobre la medición de la eficiencia, cada proyecto tiene un destinatario final. El destinatario final es la gente, un niño o una madre que reciben atención médica o un niño que consigue acceder a la educación. Intentamos explicar esto en cifras. Por ejemplo, a través del Fondo Global, hemos salvado la vida de 8,7 millones de personas. No puedo dar el nombre de todas las personas que hemos salvado, pero siempre calculamos los resultados que podrían conseguirse y controlamos si lo hacemos o no. A veces los proyectos tienen éxito, a veces menos, eso es verdad. Vamos con la última pregunta en iTalk para el comisario Piebalgs. Jean de Bélgica, me gustaría saber qué se ha hecho por el desarrollo de la educación en África. Gracias. ¿Enseñar? Ha habido cambios sustanciales. Más del 90% de los niños está escolarizado. Y puede ver, si viaja a África, a niños yendo a la escuela con ropa bonita, bueno, colorida al menos. Pero debemos centrarnos en dos cosas. Primero, necesitamos conseguir más matriculaciones en educación secundaria, porque esto se refleja mucho en el empobrecimiento de las mujeres. También deberíamos centrarnos en la calidad de la educación, porque los niños van al colegio, pero la calidad de la enseñanza es pobre. Así que dejan la escuela sin las habilidades numéricas o de lectura básicas. Vamos a continuar aumentando la calidad de la educación primaria, porque creo que es crucial para el proceso político en el país, para los procesos económicos y también para el bienestar de los individuos. Y una cuestión que no hemos tocado. Si conseguimos el dinero que hemos pedido este año en el presupuesto, se calcula que incrementaría el PIB de África en un 2,5%. Comisario Piebalgs, muchas gracias. Por favor, no duden en enviar sus videopreguntas a nuestros futuros invitados en iTalk, que encontrarán en nuestra página web. Muchas gracias a los servicios audiovisuales aquí en el Parlamento Europeo en Bruselas. Hasta pronto.